Vamos a calcular dimensiones de figuras fractales. Bueno, antes de nada hay que pensar que un fractal es un objeto geométrico cuya estructura se repite, pues esa estructura básica se va repitiendo. Por ejemplo, cojamos este triángulo y este triángulo lo vamos a dividir aquí en dos partes. De manera que ahora hacemos aquí una horizontal, por aquí una paralela a esta, y ahora por este punto una paralela a esta. Bueno, pues como vemos el triángulo se repite y ahora podemos volver a hacer lo mismo, dividir esto en dos partes y volver a hacer lo mismo, o sea que esto lo escalaríamos de manera que nos quedaría una figura igual de forma, aunque de tamaño más pequeño, ¿no? Bueno, pues eso es lo que es un fractal, o sea que realmente es un objeto geométrico donde la estructura básica, en este caso era el triángulo que lo dividíamos y formaba nuevas copias, esa estructura básica se fragmenta y se va repitiendo a distintas escalas, o sea que tenemos aquí una escala, luego aquí otra escala, luego aquí otra, y ahora volvemos a hacer lo mismo, aquí volveríamos a hacer lo mismo, aquí volveríamos a hacer lo mismo y así hasta el infinito. Bueno, pues es una figura fractal. Hay una cosa extraña y es que realmente estas figuras, esta figura que era un triángulo, una forma plana de dos dimensiones, en el momento en que lo convertimos en un fractal, al hacer esa reiteración, esa repetición, ¿no? Pues realmente lo que vamos a hacer es cambiar su dimensión. O sea, ya no va a tener una escala de 2, va a tener una escala menor de 2, pero mayor de 1, porque sabemos que la escala 1 es en realidad... O sea, la dimensión 1 es para los objetos que son lineales, ¿no? Una dimensión, 2 serán formas planas, y luego tenemos 3 serán formas volumétricas, y luego tenemos, ya hoy en día representamos figuras de 4, 5, 6 dimensiones, etcétera, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver cómo se calcula eso. Entonces lo primero que tenemos que ver es una ecuación que nos sirva para ver qué relación hay entre la dimensión, el objeto y las copias que se forman, ¿no? Entonces lo primero que vamos a pensar es realmente en una figura cualquiera de dimensión, por ejemplo esta forma cuadrada, podemos aquí hacer divisiones, de manera que al hacer aquí por ejemplo estas tres divisiones, pues tenemos este cuadrado ahora se transforma en otros 9, ¿no? Que son este de aquí, y podríamos seguir haciendo esa nueva repetición, ¿no? Entonces tenemos que realmente aquí hay tres divisiones, es lo que llamamos el factor de escala, ¿no? O sea, la escala o razón de semejanza, digamos que esto es un tercio de este segmento, ¿no? Esto dividido entre 3, aquí también, de manera que así vamos obteniendo las figuras que son iguales, que en este caso salen 9, ¿no? Entonces otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es el número de copias que vamos a obtener. Entonces ponemos copias, en este caso tenemos 9. Y el factor este de escala, la escala, razón de semejanza, como queramos llamarle, pues vemos que va a ser 3. Vamos a poner así, escala de esa reducción ahí del segmento va a ser 3. Bueno, una vez que ya tenemos esos dos datos, vamos a comprobar una cuestión, y es, realmente, si yo cojo el número de copias, y lo igualo a la escala, y ahora esta escala, que es en realidad este número, pues tengo aquí, el número de copias es 9, y la escala aquí, la escala esta de razón de semejanza, pues en realidad es 3. Bueno, entonces, ¿a qué tengo que elevar esto para que me dé 9? A 2. Bueno, pues esta es la dimensión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la fórmula que relaciona pues el número de copias y aquí, como vemos, el factor de escala, pues esta va a ser la ecuación que relaciona estos dos elementos y esta va a ser la dimensión, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Tenemos aquí el cubo. Entonces el cubo volvemos a hacer lo mismo, lo dividimos aquí en 3 y 3 partes. Entonces tenemos el cubo, entonces también vamos a hacer aquí las divisiones en 3 partes de cada lado, es como un cubo de Rubik, ¿no? Entonces, ¿cuántos nuevos cubos nos salen aquí? Ahora ya estamos pensando en 3D. Bueno, pues aquí tenemos 3 unidades, aquí tenemos 3 unidades, 3 por 3, 9, y por 3, 27, podemos ponerlo aquí, ¿no? Eso quiere decir que realmente 27, que es el número de cubos, es igual a 3, que es la escala, el factor de escala, lo que decíamos, la escala o razón de semejanza, ¿no? Entonces tenemos 3. Y luego tenemos que
la dimensión, que es esto, es 3. 3 al cubo es 27. O sea que ya podemos decir que, y esta es nuestra ecuación que nos va a valer para calcular siempre cualquier dimensión de cualquier objeto fractal, ¿no? Entonces tenemos número de copias es igual a la escala o razón de semejanza. Vamos a poner escala o razón de semejanza y esto elevado a la dimensión. Bueno, pues con esta fórmula, con esta ecuación, podemos siempre obtener la escala de cualquier objeto fractal. Por supuesto, vamos a hacer fractales sencillos. Hay sobre todo 3 tipos. Lineales. Los lineales son, como en todos los fractales, hay una autosimilitud, que quiere decir que se va repitiendo la forma hasta el infinito, ¿no? O sea que en realidad, en el caso de los fractales lineales, que es el que vamos a ver hoy, que es el sencillito, como calcular figuras sencillas de fractales, calcular su dimensión, ¿no? Entonces decíamos, la autosimilitud es una de las claves de la figura fractal, o sea que en realidad es perfecta la similitud y en realidad cada porción, cada trozo se va repitiendo, ¿no? Y tiene siempre las mismas características del objeto, o sea que si esta figura original es un cubo, pues ese cubo se va repitiendo, ¿no? Y dentro de este cubo podríamos hacer otra repetición, otras 3 divisiones y así aquí otros 27 cubos y así hasta el infinito, ¿no? Bueno, por un lado la autosimilitud, que es en realidad una característica en este caso de fractales lineales que son perfectas y exactas, ¿no? Luego la dimensión va a ser fácil de calcular, es solo esta fórmula. Es otra de las características también de los fractales lineales, ¿no? Luego hay un algoritmo de repetición, o sea que vemos que se va repitiendo, ¿no? Y por último, solo decir que los populares, los conocidos, son los que vamos a ver ahora como ejemplos, pues es el polvo de Cantor, el triángulo de Sierpinski, el copo de nieve de Koch, en fin, todas estas figuras que ya todo el mundo las conoce a nivel intuitivo. Vamos a coger el conjunto de Cantor, hacemos una línea y esta línea lo que vamos a hacer es dividirla en 3 partes iguales, ¿no? Si yo lo voy a hacer a nivel intuitivo, podríamos hablar incluso de, pues desde 0 hasta 1, pensando en poder fraccionar con toda precisión, con números, ¿no? O sea, coger el intervalo de 0 a 1 y luego ir haciendo, pues eso, quitar un tercio interior, o sea que nos olvidamos de esto y nos quedamos, por ejemplo, con este segmento y este. O sea, con este segmento y este. Bueno, entonces al quitarle ese intervalo sería 1 tercio ahí a 2 tercios, pues luego lo siguiente es, vamos repitiendo, ya que ya sabemos que aquí hay una autosimilitud hasta el infinito, entonces ahora cogemos, por ejemplo, aquí la dimensión a 1 tercio y volvemos a hacer lo mismo, dividimos a 1 tercio y otra vez nos quedamos con esto. Hacemos otra vez lo mismo, cogemos aquí el tercio, volvemos a dividir y nos quedamos aquí con 1 tercio de ese segmento. Bueno, ya no vamos a hacer más, entonces es evidente que la dimensión de una línea es la unidad y la dimensión de un punto es 0, o sea, un punto no tiene dimensión ninguna, ¿no? Aunque lo dibujamos y vemos de cerca que tiene cierto grosor, realmente, idealmente no tiene dimensión, o sea, dimensión 0, dimensión 1. Bueno, pues esta figura que se va fragmentando, de ahí viene un poco la palabra de fractal, pues entonces llega un momento en que tiene dimensión entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo calcular exactamente qué dimensión tiene esta figura? Que se va convirtiendo cada vez, todo esto tendríamos que hacerlo también aquí, estos dos, esto en este y este, mismo en este y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, ¿qué dimensión va a tener esto? Bueno, pues ya sabemos que el número de copias es igual a la escala, vamos a poner número de copias, normalmente se pone n y vamos a poner igual a escala, se suele poner s y luego elevado a la dimensión, suele expresarse así con estas letras, ¿no? Bueno, ¿cómo calcular esto? Porque sabemos en realidad cuántas copias va a haber, ¿no? Sabemos también, vamos viendo aquí cogemos las copias, serán 2, o sea, de estas 3, aquí tenemos una y aquí tenemos otra, y luego la escala que cogemos, digamos, ese factor de escala, esa
esa reducción que hacemos, pues aquí vemos que dividimos entre 3, o sea que en realidad el factor de escala va a ser dividir entre 3, ¿no? O sea que en realidad esto, lo que sería n, lo que llamamos n, pues sería el número de copias que obtenemos, ¿no? Entonces el número de copias pues va a ser 2, o sea, de estas 3 divisiones que hacemos vamos a coger 2, entonces el número de copias es igual a 3, ¿no? Ya que en realidad 3 es en realidad la división que hacemos, lo dividimos en 1, en 2 y en 3, y esto elevado a d, ¿no? Bueno, ¿cómo calcular d? Pues bueno, sabemos que podemos aplicar logaritmo para poder, logaritmo de 2 es igual a logaritmo de 3d, entonces d puede pasar aquí multiplicando, y esto, logaritmo de 3, puede pasar dividiendo, ¿no? Entonces tenemos logaritmo de 2 partido logaritmo de 3 igual a la dimensión. Bueno, pues esta es la dimensión del objeto. O sea que lo que tendremos siempre es que aplicar esta fórmula. O sea, aquí arriba ponemos el logaritmo del número de copias y aquí abajo el logaritmo de ese factor de reducción o escala o razón de semejanza, como le queramos llamar. Y esto nos da la dimensión. Bueno, pues el logaritmo de 2 ponemos ahí en la calculadora cuánto vale y lo dividimos entre el logaritmo de 3, lo vemos en la calculadora también y esto da 0,6. Bueno, pues esto es realmente la escala de este objeto, ¿no? Bueno, hay que pensar que este objeto se ha ido reduciendo y que en realidad se ha dado el efecto de autosimilitud que decíamos, ¿no? Y ha habido una reiteración, una repetición de todo esto hasta el infinito, ¿no? Y de repente esto que tenía dimensión 1 y esto 0, pues ahora aquí al irse fragmentando todo esto otra vez se pues va perdiendo ahí dimensiones, ¿no? Bueno, eso en el caso famoso de esta figura que se llama conjunto de Cantor. Vamos a ver ahora, por ejemplo, otra figura, en la alfombra de Sierpinski, ¿no? Se escribe así, Sierpinski. Bueno, si por ejemplo cogemos un cuadrado, ¿para qué hicimos esto? Pues realmente vemos que esta fórmula, que lo calculamos con una figura que en realidad no tenía variación en las reiteraciones, porque siempre se mantienen los cubos, vemos que esta fórmula vale para estas figuras. Bueno, pues también valdrán para estas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que seguimos aplicando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la alfombra de Sierpinski, a ver, el cuadrado está aquí. Cogemos, por ejemplo, un cuadrado. Vamos a poner algo de música. A ver. Vamos a coger y vamos a colocar aquí otro cuadrado central. Y lo que vamos a hacer es pensar en las divisiones que vamos a hacer. Entonces dividimos esto en 8 cuadrados y tenemos entonces aquí las 8 figuras, ¿no? O sea, tenemos aquí 3, 6 cuadrados, 7 y 8. O sea que estas son las copias, ¿no? Recordamos que si cogemos la fórmula, pues tenemos ahí arriba número de copias entre factor de reducción, ¿no? Entonces tenemos número de copias, ya poníamos logaritmo de número de copias dividido entre el logaritmo de factor de reducción o escala, ¿no? Vamos a poner logaritmo de escala o factor de reducción. Vamos a poner mejor factor de reducción, que es más exacto, ¿no? Y se entiende mejor. Bueno, pues esta es la dimensión, ¿no? Entonces, número de copias. Bueno, tenemos aquí en realidad que son realmente 8 figuras, ¿no? O sea, cogemos 8 y ahora todo esto, como hay esa similitud hasta el infinito, vamos a ir haciendo otra vez lo mismo en cada cuadrado. Aquí cogemos otro cuadrado y aquí se repetirán otra vez los 8 cuadrados, ¿no? Con lo cual cogemos este cuadrado central y hacemos lo mismo. Y esto que hago en este cuadrado lo habría que hacer en todos, ¿no? Entonces, de lo que partimos aquí es de 8 copias, ¿no? Entonces ya podemos escribir igual a logaritmo de 8, ¿no? Y luego las divisiones que hemos hecho pues han sido aquí. Dividimos esto entre 3, o sea que esa razón de semejanza es 3. Logaritmo, si lo reducimos es 1/3. Si partiéramos de esto pues sería 3, ¿no? Entonces logaritmo de 3, ¿no? Bueno, pues solo hay que calcular esto
tenemos entonces logaritmo de 8, ponemos en la calculadora dividido entre logaritmo de 3, 1 es 1,89, y esta es la escala de esta figura. Como vemos, es una figura que va poniendo aquí, también podríamos ampliarla hacia afuera, ¿no? Entonces, imaginando que este sea un cuadrado central, pues ir poniendo por aquí nuevos cuadrados, o si queremos lo hacemos hacia adentro, ¿no? Eso quiere decir que aquí va saliendo otro nuevo cuadrado dentro de este, y dentro de cada cuadrado otros tantos, ¿no? Y así hasta el infinito. Y eso habría que ir repitiéndolo en todos, ¿no? Entonces, en principio, cogemos los 8 cuadrados, estos 8 cuadrados, y es en realidad las copias que tenemos, mientras que las divisiones que hacemos son 3. Entonces, copias entre divisiones, logaritmo de copia, logaritmo de divisiones, y el cociente nos expresa entonces ya ese resultado, ¿no? Bueno, vemos que se da lo de la autosimilitud, o sea que esta forma cuadrada rodeada de cuadrados se vuelve a repetir aquí. Aquí podríamos dejar esto en blanco y dejar esto, ¿no? Y luego se volvería a repetir en cada uno de estos, dejar el del medio en blanco, y o sea que se da tanto el efecto de autosimilitud como de homotecias, que es un cambio de escala de las figuras, ¿no? Si quisiéramos hacerlo con AutoCAD, cogeríamos esto y lo escalaríamos aquí a un tamaño más pequeño y se acabaría ya, ¿no? Bueno, lo que nos interesaba era obtener la dimensión de esta figura, que como vemos cada vez va perdiendo más área porque se va llenando de agujeros, ¿no? Bueno, pues esa sería la clave de esta alfombra de Sierpinski, ¿no? Cogemos otra figura, la esponja de Menger, también muy conocida, sería como esto pero convertido en 3D. Entonces ya directamente aprovechamos el dibujo, cogemos este cuadrado y ahora esto es un cubo. Nos olvidamos de esa alfombra y aplicamos lo mismo aquí. Hacemos aquí el hueco interior, este hueco también pasa aquí, y hacemos aquí las 9 divisiones dejando el hueco para el centro, con lo cual tendríamos aquí 8. Estos de aquí laterales, ¿no? Y lo mismo aquí arriba, otros 8. De manera que aquí nos van saliendo cubos, pero en cada uno de estos cubos volvemos a hacer lo mismo. O sea, volvemos a agujerear aquí otro cubo pequeño con otro hueco en el medio, y esta misma figura la escalamos hasta colocarla aquí, y así con todos. Aquí nos quedan agujeros cúbicos, ¿no? Agujeros en el centro de cada uno de los cubos, y esto es lo que se llama la esponja de Menger, o también el cubo de Menger, ¿no? También se le llama de Menger, Sierpinski, en fin, porque en realidad tiene mucha relación con la figura anterior, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya esto, y ahora este conjunto fractal, ¿no? Vamos a ver realmente cuál es la escala, ¿no? La dimensión. Teníamos que en la figura del cuadrado, que iba perdiendo áreas cuadradas, pues era un 89. Vamos a ver cuál es la dimensión de esta figura, ¿no? Bueno, pues lo primero contamos el número de copias que se forman, pues tenemos aquí, lo único que necesitamos es siempre el número de copias y luego las divisiones que hicimos, ¿no? Las divisiones siguen siendo las mismas, 3, ¿no? Con lo cual, esto será, en el caso del cubo será, vamos a poner aquí, dimensión igual, logaritmo de 3, ¿no? Mientras que el número de cubos, pues tenemos 3, 6, quedaría aquí el interior, ¿no? O sea, 3, 6, 7, 8. Tenemos aquí 8, ¿no? Allí detrás al final tenemos 8, otros 8, entonces vamos sumando 8 y 8, 16, 17, 18, 19 y 20 cubos aquel de abajo. Y se acabó, no hay más cubos, porque lo demás son huecos, ¿no? O sea que el número de copias es 20. Entonces ya escribimos logaritmo igual logaritmo de 20. Ponemos en la calculadora el logaritmo de 20 a partir del logaritmo de 3 y bueno, en este caso da 2,72, ¿no? Bueno, pues esta es la dimensión de esta figura, o sea que vemos que es una dimensión mayor que 2, pero menor que 3, o sea, no llega a 3 dimensiones, ¿no? O sea, hemos generalizado de la forma bidimensional, la convertimos en una forma, primero partimos del conjunto de Cantor, luego pasamos al cuadrado y ahora pasamos al cubo, ¿no? O sea que es una generalización en principio tridimensional y a partir de aquí empezamos a vaciar cubos, ¿no? De manera que al final, pues curiosamente, tiene una superficie infinita, ¿no?
O sea, porque en realidad esto, si nos fijamos aquí, se van formando todos estos cubos que cada vez van ampliando más la superficie. O sea, que tiende a tener una superficie infinita y al mismo tiempo tiende a tener un volumen cero, porque esto se empieza a llenar todo de agujeros, con lo cual queda reducido prácticamente a nada en volumen, ¿no? Y sin embargo, como va habiendo cada vez más caras, la superficie tiende a infinito, mientras que el volumen tiende a cero. Pasa lo contrario que pasa en la geometría euclidiana, en todas las figuras, ¿no? Bueno, pues esta es la famosa esponja de Menger, que lógicamente si aplicamos los agujeros aquí al final, pues queda realmente como una esponja, de ahí el nombre, ¿no? Triángulo de Sierpinski, ¿no? Triángulo de Sierpinski, ya que partimos aquí al principio de esta figura, pues vamos a coger esta figura, pero le vamos a quitar el hueco, ¿no? Bueno, entonces cogemos ahora ese triángulo equilátero. Podemos hacerlo con cualquier triángulo, pero el equilátero tiene más simetrías y por eso resulta incluso, se utiliza mucho en diseño, para diseños mucho más atractivo, ¿no? Entonces hacemos la división a 2, o sea que ya sabemos que ese factor de escala de división va a ser 2, logaritmo de 2. Mientras que ahora aquí nos vamos a quedar con estos tres triángulos, los triángulos que decimos que son congruentes. Congruentes en geometría quiere decir que si se superponen coinciden. Y aquí los que coinciden pues será este triángulo y este, ¿no? Este es igual, pero está invertido, ¿no? En todo caso nos quedamos con este hueco y ahora lo vamos repitiendo hasta el infinito, ¿no? O sea que tendríamos el primer triángulo, no hay repetición, iteración 0 que se llama, ¿no? Esto sería iteración 1 y luego la siguiente iteración pues ya sería dividir, después de hacer este triángulo, pues hacer aquí este otro, con lo cual aquí ya tenemos iteración 2, ¿no? Y lo que vamos haciendo, nos vamos quedando siempre con, aquí vemos que queda este en el hueco, pues lo mismo queda este en el hueco. Entonces lógicamente esto que tenía escala 2 por ser una figura plana, en el momento en que vamos agujereándolo pues va perdiendo cada vez más área, ¿no? O sea, eso quiere decir que el área que en principio aquí era un área correspondiente a una figura de 2 dimensiones, va a ser por altura partido 2, ahora el área tiende a ser 0, ¿no? Mientras que el perímetro, que aquí era limitado, cada vez es mayor, o sea, tiende a ser infinito, ¿no? Porque si vuelvo a poner aquí otro triángulo, pues si nos fijamos cada vez el perímetro, empezamos a contar todo el perímetro de la figura, bueno, eso ya se hace infinito, ¿no? Entonces seguimos haciendo divisiones en todas estas formas y obtenemos ya ahí lo que se llama este triángulo de Sierpinski, ¿no? Bueno, pues esta sería la clave. Tenemos entonces las divisiones que hicimos, pues como vimos aquí hicimos 2 divisiones, por lo tanto va a ser logaritmo de 2 y luego va a ser ¿cuántas figuras formamos? Pues 1, 2 y 3, ¿no? Y a partir de aquí pues hasta infinito, ¿no? Bueno, entonces tenemos logaritmo de 3. Bueno, pues esta es la dimensión de la figura. Volvemos a poner en la calculadora logaritmo de 3 partido logaritmo de 2 y esto da 1,58. Bueno, pues esta es la dimensión de esta figura, que cada vez, como sabemos, va perdiendo más área, porque está llena de agujeros y se convierte en su área, cada vez va perdiendo, en vez de ser de dimensión 2, como el triángulo original, pasa a ser a poco más de 1,5, ¿no? Bueno, pues este es el famoso triángulo y vamos a ver, vamos a poner algo de música ya para concluir, la famosa curva de Koch, escribe aquí, CH, entonces cogemos, aquí ya dejo el triángulo, pero partimos de un segmento, de este segmento, nos olvidamos del triángulo, ¿no? Vale, bueno, pues este segmento lo dividimos en 3 partes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que en realidad al dividirlo en 3, pues ya sabemos que realmente va a ser, como vemos aquí, recordamos que era esa reducción, ese factor de escala, ¿no? Entonces tenemos que la dimensión va a ser, podemos escribir aquí logaritmo de ese factor de escala, y aquí arriba logaritmo de número de copias, y esa es la dimensión de la figura, ¿no? Entonces la figura en principio sin iteración, la figura original, un segmento, y ahora hacemos la primera iteración, entonces le colocamos aquí esta forma, de manera que esta es la figura que nos queda, ¿no?
Con lo cual ya tenemos en esta primera iteración nos salen ya 4 lados. O sea, primera iteración, 4 lados. Y ahora tenemos que las copias que vamos a hacer pues son 4 y las divisiones que vamos a hacer son 3. Hemos partido aquí de 3 divisiones, ¿no? Y sin embargo obtenemos en la primera iteración estos 4 lados que tienen pues los 4 igual dimensión. Bueno, pues esa sería la característica de esto. Entonces tenemos número de copias, pues 4, ¿no? Y tenemos el número de esas divisiones, hemos hecho 3. Entonces logaritmo de 4, logaritmo de 3, escribimos logaritmo de 4 entre logaritmo de 3 es 1,26. Bueno, pues esa será la escala. Hay que decir que esta figura que se va repitiendo hasta el infinito, ahora habría que repetir esto que coloqué aquí, le quitamos aquí, tenemos el tercio, le ponemos aquí el triángulo, le quitamos aquí el tercio, ponemos el triángulo y lo mismo aquí. Bueno, esto sería horizontal, ya que son triángulos equiláteros, horizontal, quitamos esto, esto y aquí lo mismo. Bueno, pues esta sería la segunda iteración. Y vemos que aquí los 4 lados, 1, 2, 3, 4 originales se convierten en 16, ya que cada uno de estos pues pasan a ser 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, 4 por 4, 16. Sería la segunda iteración. Pasa a ser de 16 lados. Si ahora hacemos la tercera, pues aquí tenemos cada uno de estos triángulos, tendrán sus propios triángulos, ¿no? Cada uno de estos segmentos. Eso quiere decir que ahora se va cada vez haciendo más y tiende a ser una forma redondeada, ¿no? Por lo tanto, cada vez llegará a ser algo como esto, así. En el momento en que vayamos poniendo ahora sobre estos triángulos, nuevas iteraciones, etc. La tercera iteración, esta será la segunda, cuando tengo esto, ¿no? Y la tercera ya es cuando le coloco aquí otras formas salientes aquí, pues este, y por supuesto quitamos la de abajo, ¿no? Sería la tercera iteración. Bueno, por tanto, esto tiende a tener una longitud infinita, lo que en principio pues tenía esa longitud limitada, que era un solo segmento dividido en 3 partes y con 4 lados, 1, 2, 3, 4, pues al final pues cada vez tiene una longitud mayor y se aumenta en un factor de 4 tercios, ¿no? Y eso es lo que va ampliándose, ¿no? O sea que se van creando cada vez 4 veces más por cada segmento de línea respecto a la iteración anterior, ¿no? Y por tanto la longitud de cada uno de estos, pues ya vimos que era un tercio. Esto es un tercio de esto, esto es un tercio de esto, un tercio siempre de cada una de esas partes de la figura, ¿no?